Muy buenos días a la ciudad de Macas. Yo me llamo Víctor Hugo Moncayo Carvajal, hijo de esta hermosa tierra de la ciudad de Macas. Soy un descendiente de familias ancestrales de esta linda ciudad. Agradezco bastante a la Casa de la Cultura que me da esta oportunidad para presentarme en este acto de trascendental importancia en la vida de nuestro pueblo macabeo. Un pequeño resumen, mi nacimiento en la ciudad de Macas. Se trata de que mi padre y mi madre, recién casados, pero mi madre embarazada de 8 meses, fue invitada a una fiesta al otro lado del río Upano. Un 20 de octubre de 1939, se viajó hasta un lugar que ahora se llama Santa Ana, en la banda izquierda del río Upano. Allí se hizo la fiesta, pero como mi madre estaba embarazada y por el movimiento del baile y de la fiesta, le cogió los dolores de parto. Y a la 1 de la mañana de un día 21 de octubre, hacen el viaje de regreso, pasando por Vado más de 5 brazos, pues tenemos que indicarle que el río Upano en ese tiempo era unas 5 veces más grande que es en la actualidad. Sin embargo, por la fuerza de voluntad de mi madre de tener un hijo varón en la ciudad de Macas, se hizo el viaje a la 1 de la mañana para venir acá. Solamente con el alumbrado de un mechón de copal y con la luz de las cucuyas y de las luciérnagas, se pasaron ese famoso río que lo tenemos aquí en nuestra ciudad. No avanzó a la ciudad de Macas, se quedó en una chorrera aquí cerca del mirador antiguo de la ciudad de Macas. Ahí, en ese momento, mandaron a verle a la partera de la ciudad de Macas para que le atienda a mi madre. Pero, como ya llegó el momento antes de que llegue ella, mi madre dio a luz en presencia de mi padre. Le envolvieron al niño con una camisa de mi padre y un pañolón, y luego llegaron, pues la partera le dieron medicinas ancestrales, y con eso hicieron un estrado, y luego de hacer el estrado le cargaron a mi madre hasta la ciudad de Macas, hasta el barrio de la Loma, donde tenía mi abuelo Manuel Moncayo su vivienda. Ahí mi padre tenía una pequeña biblioteca y era lector de las novelas de Víctor Hugo, y por eso se le ocurrió y puso mi nombre, lo que ahí me llevo con orgullo, el nombre de Víctor Hugo. Bueno, los primeros años de mi niñez era una forma de vida demasiado ancestral, con costumbres totalmente de las que existían en la ciudad de Macas. Las casas no pasaban de 30 que existían en este pueblo pequeño de la ciudad de Macas. Y cada casa tenía terrenos hasta de 1 a 2 hectáreas, donde ahí sembraban las yuca, el plátano, todo en el centro de la ciudad. Y el pueblo así, de esa forma, vivía con toda tranquilidad. Para jugar los juegos había épocas en cada semana que se reunían. Venían de una casa que a veces estaba a 2 cuadras, 3 cuadras, venían para reunirse los niños de una casa, invitados para tomar la guayusa y todo eso. Mientras los mayores conversaban, los niños jugaban en la oscuridad, porque realmente no había luz para nada. Prendían nada más con fogón para que alumbre, y ahí en ese patio se jugaban a veces juegos dirigidos por mi madre cuando era en mi casa, donde había pues el juego del venado, el juego de la cebolla, el juego de la guaraca, el juego de la soga. Bueno, diferentes juegos que algunos de ellos han desaparecido totalmente en la actualidad. La familia aquí en Macas practicaba la solidaridad,
practicaba la honestidad. Se ayudaban entre todos. Si éramos alguna familia se enfermaba, todos los pobladores buscaban la manera de prestar su colaboración para que se sane esa persona. En su mayoría eran pocas familias, pero esas pocas familias formaban barrios enteros en esta ciudad. Habían los nombres de Jaramillos, Carvajales, Rivadeneiras, y después vinieron ya de las norte de nuestro Ecuador, de la ciudad de Riobamba y del norte, familias como Mancheno, Galeas, Lara y otros apellidos más que están ya inscritos en la historia de Macas. Bueno, la randimpa justamente es lo más tradicional que hubo en nuestra ciudad de Macas. La gente, para hacer un trabajo, despostaba una cabeza de ganado. Después invitaba a todas las personas que querían trabajar para darles un pedazo de ganado. La carne lo llevaban y era un fiel compromiso el cumplir con el trabajo. Llueva o no llueva, se iban a la randimpa a raipir la yuca, en las cascas a sembrar el maíz, a hacer chacras, camote, papachina, pelma, yuca, plátano. Todo eso se sembraba y era la mayoría de las veces en terrenos de aquí muy cercanos a la ciudad de Macas, porque eran propiedades grandes que en comparación a la que al momento ya se ha lotizado todos esos sectores. Así la gente vivía tranquila, ayudándose unos a otros, y no faltaba la comida. Muchas veces venían desde la sierra por el camino de Chanalá, de Cebadas, de 9 de octubre, trayendo para la ropa de la gente lo que llamábamos unas telas especiales que cambiábamos con cosas de aquí de Macas. Se sembraba el achote y la canela que servía para hacer los cambios, y con eso comprar la ropa y todo lo que necesitaban. En cuanto cumplí los 5 años, cuando vivíamos en Moroyaco, más arriba de lo que ahora es General Proaño, entonces mis padres me mandan a vivir con mi abuelo aquí donde es ahora La Loma. Ahí comienzan mis estudios. Había una escuela que desapareció muy pronto, que se llamaba Eudófilo Álvarez. En esa escuela nos educamos algunos niños que ya no existen ahora en este momento, los primeros niños, con profesores como Averino Jaramillo, como Juan Merino Villarreal, como Pedro Jaramillo, que eran los profesores nativos de aquí que nos daban clases a nosotros en esa. Esta escuela Eudófilo Álvarez después se llamó Cristóbal Colón. Bueno, aquí la gente, por la influencia salesiana, fue realmente bien devota de la Virgen, la Purísima de Macas. ¿Cómo se celebraba? Realmente se hizo el juramento a la Virgen de darle una moneda y una esperma en cada fiesta del 5 de agosto y del 18 de febrero. Ese era un juramento y tenían que cumplir. En ese tiempo no habían las velas, entonces la gente, teníamos acá en las playas de Lupano las plantas que daban cera, y venían y se iban a Lupano a cosecha de la cera, y por esa cera hacían las espermas. Y esas espermas servían para cumplir con la promesa en las fiestas de la Virgen de la Purísima de Macas, la fiesta especial donde estaban las primeras madres
salesianas. Yo tuve la oportunidad de conocerle a Sor María Troncati, que es ahora, creo que es beata de la Iglesia Católica. Bueno, fue la primaria aquí. Luego, mis padres tienen familia en la ciudad de Riobamba, entonces se buscaba. En ese tiempo no había ninguna clase de comunicaciones. Simplemente a los 12 años me llevaron a la ciudad de Riobamba, pero para irnos cruzamos el río Upano llevando 11 cabezas de ganado con mi abuelito Manuel Moncayo, que serviría para vender en Ambato y comprar la ropa y pagar las pensiones allá. Nos fuimos siguiendo el río Upano. Antiguamente era por Arapicos, primero por Chihuahua, Tunachihuasa, Arapicos, el río Yushín, el río Palora, el río Pastaza, Shell, Mera, y luego pasábamos a Ambato por Baños. En ese transcurso del tiempo llevamos nosotros 11 cabezas, solamente llegamos con 8. Una cabeza se nos fue en el río Palora, que se zafó de la canoa. 12 nos perdieron en la tupida selva del oriente. Llegamos con 8 cabezas, pero nos fui a estudiar en el Colegio San Felipe de los Jesuitas de Riobamba, donde realmente uno se iba y acá solamente nuestra familia sabía cuándo regresábamos al siguiente año, si habíamos ganado o perdido el año escolar. Bueno, siempre me gustó a mí la niñez. Lo que pasa es que en Riobamba estudié en Humanidades Modernas y aquí el Don Bosco, el Colegio Don Bosco, daba clases en Ciencias de la Educación y quería ser maestro, quería ser profesor. Ingresé al Colegio Don Bosco aquí y tengo como una cosa importante. Fui el primer presidente del Consejo Estudiantil Normal Don Bosco por votación popular. Entonces eso me sirvió para poder colaborar. Me conseguí una bandera para la institución de parte del ministro de Relaciones Exteriores de ese tiempo, doctor Julio Prado Vallejo, que después fue él justamente mi padrino de matrimonio. Como profesor actué en varios lugares desde el principio. Por ejemplo, yo estuve en Macuma junto a mi hermano Jaime Moncayo, que todos le conocen aquí. Estuvimos allá, ahí crearon la tenencia política que me dieron a mí para poder apaciguar a los macumas y a los capatazas que en ese tiempo peleaban entre bandas en ese lugar. Luego pasé el padre Juan Chutca me dio de profesor en Logroño. Después, como me gradué en Ciencias de la Educación, trabajé en la escuela Rubiñahui de Sucúa y luego en la Pedro de Vergara de Gualaquiza, donde realmente yo me contraje matrimonio con mi actual esposa. Y ahí ingresé al Banco de Fomento, se creó ahí. Pasé por ahí, pasé 4 años en Cayamanga, llegué a la fundación del Banco de Fomento en Gualaceo, y después de Gualaceo me pidieron que me haga cargo de la sucursal de Puerto del Carmen de Putumayo, donde estuve 18 meses, con una sucursal que tenía muchos problemas, por eso es que me mandaron para subsanar. Luego, enseguida se crea la sucursal del Banco de Fomento en Méndez, y soy fundador y primer agente y primer gerente de esa ciudad, estuve 15 años. Luego pasé a Gualaceo nuevamente y como gerente me jubilé en el año 2000. Esto ha sido mi carrera profesional que puedo contarles a ustedes. Un 5 de agosto de 1949 estábamos saliendo de la misa en una procesión. Y cuando estábamos bajando ya la bajada para darnos la vuelta, recibimos un terrible temblor. Un temblor que sacudió los cimientos prácticamente aquí en la ciudad de Macas y nadie se movió. Toditos quedamos hincados ante la Virgen que estaba siendo llevada en la procesión. No nos pasó mucha cosa, pero la gente quedó totalmente
asustada. Y la gente inclusive comenzaron a curar del espanto a muchas personas, especialmente a los niños. ¿Qué es lo que pasaba ese mismo día? Ese mismo día había sido el terremoto en Pelileo, donde se perdieron miles de vidas y viviendas. Y aquí la Virgen nos ayudó realmente, que no pasó a mayores ese temblor y terremoto que hubo. La vida militar que tuvimos de un año que pasamos, una hermosa experiencia de unión entre 81 macabeos, que salimos de aquí para hacer la conscripción. Créame que ese es el momento más bonito que se pasó de unidad entre los jóvenes de Macas, donde pudimos contarnos todas las historias de nuestros hogares, donde nos conocimos como amigos mucho mejor, donde estrechamos los lazos de familiaridad que teníamos, bastantes de los que conformamos eso. Ahí estaba demostrado la solidaridad prácticamente, que es la base fundamental del pueblo macabeo. Bueno, la niñez, realmente, las amistades de mi padre, que vinieron de otros lados, una familia Galeas, una familia Jacome, una familia Murillo y muchos otros que vinieron de allá. La gente tan buena como mis tíos, Policarpio Rivadeneira, como mis tíos Ricardo Carvajal, que nos dieron todo el apoyo necesario a la familia en momentos difíciles económicos que pasábamos aquí. Entonces, para uno se guarda un hermoso recuerdo. También esos hermosos recuerdos de gente que vinieron a otra parte para ayudarnos a surgir a nuestra ciudad de Macas. Ahí tenemos, acaba de fallecer don Huachito Ricaurte, uno de los alcaldes que nos ayudó a cambiar la historia de Macas realmente en el desarrollo poblacional y la planificación de nuestra ciudad. Son momentos grandes que se ha tenido uno en nuestra tierra. Además, el hecho de que como macabeo yo me siento orgulloso de haber ido a servir a otras partes donde hice quedar bien al pueblo macabeo y el nombre de los macabeos, con disciplina, con honestidad, manejando los recursos del Estado sin tener ningún problema y haberme jubilado, gracias a Dios, como debe ser un hombre de Macas. Una de las cosas bonitas que había anteriormente era el río Plazayaco, que pasaba por la mitad de Macas. Yo estuve ausente cuando estaba trabajando en otras partes, cuando habían decidido entubarlo al río. Pero a mí me parecería que ahora que he visto en otras ciudades que los ríos cruzan por las ciudades, me hubiera gustado que ese río Plazayaco cruzara por nuestra ciudad. Pero no lo hicieron eso. Esto ha cambiado totalmente de lo que nosotros vivíamos, porque ese río Plazayaco ese riachuelo Plazayaco servía para, hacían pozos a los lados para tener agua. No había agua potable, se utilizaba esa agua, y también en algunas partes había chorreras que servían para lavar la ropa. Eso era muy bonito antes. Los trinos de los pájaros de los árboles en plena ciudad. Era bonito ver que había toda clase de aves en la ciudad. Eso fue cambiando a raíz del desarrollo. El desarrollo tiene cosas buenas y cosas malas. Unas veces se pierde la identidad de la gente. Eso es lo que no queremos perder nosotros, esa identidad de macabeo. Y aun cuando tengamos que coger costumbres de otras partes, pero nunca dejar lo que es nuestra identidad. Señor macabeo es ser la identidad de nuestro pueblo. El macabeo debe representar a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, con un pensamiento de lo que fue y de lo que debe ser nuestro Macas. El macabeo no debe olvidarse por ningún aspecto
sus raíces ancestrales. Debe resurgir de nuevo ese vivir anterior de nuestro pueblo. Por eso es que el ser macabeo tiene que ser para unir al pueblo macabeo, para que se forme las raíces en las diferentes generaciones que han venido acá, de gente que se ha casado con macabeos, y esos hijos tienen que seguir adelante, tienen que seguir mostrando un amor al pueblo macabeo. Que averigüen cómo fue el siglo XX con la gente que vivía aquí, para que vean cómo la gente era tan honrada, la gente era tan disciplinada, la gente era tan solidaria. Y esas raíces no pierdan, sigan esas costumbres y verán cómo tenemos un pueblo limpio, lindo, magnífico y que se desarrollará con gusto en medio de las vicitudes de la patria ecuatoriana. Yo aconsejaría se busque la manera de formar una comisión para que se escoja a unos 50 macabeos que nacieron y que murieron en el siglo XX. Y también unas 50 personas que vinieron de otras partes y que sirvieron en el siglo XX, para que se haga una biografía de cada uno de ellos con la ayuda de sus familiares, y luego, pues, después de eso sacar quizás la Casa de la Cultura haga un folleto reuniendo todas las experiencias que den los familiares que viven ahora de esa gente que vivió en el siglo XX. Esto sería lo más importante que le vería yo para conservar la identidad de la gente que fue el siglo de oro de los macabeos del siglo XX.